a las asociaciones implicadas y bueno, que abre paso ya. Doy paso primero a Carolina. Vale. Pues lo mismo, buenos días y gracias a PDCV, Comités Técnicos y Taller Placer por organizar todo esto. Y bueno, lo primero que voy a hacer es deciros un nombre aproximado de la mesa, al menos situar el tema. La mesa, la gestión de artes vivas, conversación en torno a los cuidados, a los proyectos culturales desde las instituciones. Luego ya aclararemos un poquito cómo ha sido ese proceso, cómo va a ser esa conversación, un poco así en cascada. Y eso, bueno, voy a hablar aproximadamente voy a poner el crono, ya, unos 25 minutos para, contextualizar la mesa en el conjunto de las jornadas, del ciclo de investigación, a petición de Mónica Pérez. 2, situar o abrir un poco, porque después creo que vosotras y vosotros vais a poder aportar mucho en esto, por qué es tan importante hablar de esta relación entre los proyectos culturales y las instituciones mediante sus gestores. Ese es el momento 2. Y el momento 3 es el momento de presentar a todas las personas, a todos los gestores y gestoras que estarán presentes en esta conversación con una forma bastante peculiar, y luego lo aclaro todo esto un poco. Entonces, el momento 1, que es el momento de contextualización, pues no sé si me equivoco, pero algunas personas que están hoy aquí no han estado las otras 2 jornadas anteriores. ¿Es así? ¿Hay alguien que no haya estado? Vale. Y veo también otras personas que han estado. Pues este momento de contextualización lo que me propongo hacer es, para quienes no han estado, hacer un pequeño recorrido por lo que ha ido pasando, y para las personas que han estado lo que propongo es hacer ese pequeño recorrido desde una mirada determinada, que va a ser la mirada sobre los movimientos que se han producido a nivel de conceptos y sobre qué elementos han ido apareciendo. No podrá ser exhaustivo porque entonces necesitaría muchísimo tiempo, pero sí elementos que forman parte del lenguaje común de la práctica como investigación, ya que el ciclo se ha presentado como un ciclo de investigación en la primera jornada. Así que más o menos esto es lo que me propongo hacer así rápidamente. Pues como os he dicho, el ciclo se presentó como un ciclo de investigación en artes vivas y el ciclo se iniciaba con un movimiento específico en las artes vivas de interconexión entre teoría y práctica. Este primer momento, con Anto Rodríguez Velasco, nos presentaba un artista con su práctica, nos presentaba la práctica de creación, la práctica escénica de un artista como investigación. Es decir, ese ámbito, la investigación que en otros paradigmas se ha asociado a la teoría, a la generación de conocimiento ligada a la teoría, aquí se presentaba como un todo, la práctica escénica como investigación o la investigación en artes que no sobre arte. Ese sería como un primer momento de esa primera jornada. Hay mucho más que decir. En el segundo momento, con Jaime Conde Salazar, se nos presentaba una persona a la que conocemos por su trayectoria como investigador. De hecho, lo que presentaba enunciaba también toda una serie de artículos donde se habían publicado, pero a través de un dispositivo que era un dispositivo performativo que performaba muchos de los conceptos que iba a compartir después, cuando compartía todo un devenir biográfico de estudio acerca de las arquitecturas en las más distinguidas de la Rigot. Y ahí hay como este movimiento, ¿no? De la teoría, de la investigación como práctica y de la práctica como investigación. Respecto a los elementos, con la presentación de Anto Rodríguez Velasco, oímos hablar de proceso,
de hecho, nos compartía el proceso de creación. Oímos hablar de contexto con muchísima fuerza, porque además estaba atravesado por esta línea autobiográfica donde se hablaba de un contexto cercano y la obra, proceso y contexto, ¿no? Esos tres elementos que son elementos comunes de abordaje en las artes vivas y que desplazan otras formas de entrarle a la cosa, como desde la disciplina o desde la profesión, pues soy bailarín, o soy director, o soy... También puso una especial atención en el encuentro con el espectador y dedicó un momento muy concreto a hablar de este acto de encuentro y a las texturas de esos encuentros. Esto en cuanto a los elementos, insisto, podrían decirse muchas más cosas. Con Jaime Conde, cuando hablaba de las arquitecturas, como digo, de las arquitecturas que había construido la Ribot para las más distinguidas, ponía el acento en el espacio, uno de los tres elementos constitutivos, espacio, tiempo, cuerpo, ponía la atención en el espacio, lo cual no quiere decir que lo demás no estuviera, que estuvo y mucho. Lo que quiero centrar un poco es esta mirada de decir, vale, el espacio, pero además, ¿qué formas de estar produce el espacio? ¿Y qué formas de mirar produce el espacio? Y además, muy performativamente, había un dispositivo espacial donde, además, otro de los elementos que tienen que ver con la investigación, estaban distribuidos los documentos, documentación de proceso y documentación de las obras, el documento. Pero además nos obligaba a movernos un poco, era un dispositivo que nos obligaba a movernos, estaba el cuerpo, porque estaba el cuerpo del investigador, estaba poniendo el cuerpo ahí. Podríamos decir que casi un desplazamiento de la investigación teórica a la praxis artística, un dispositivo que podría denominarse así. Y, bueno, de lo mucho que podría decirse, yo creo que incluso había un análisis claro, ¿no?, de la importancia de la mirada, desde el lugar de cómo vosotros nos estáis viendo a nosotras ahora, ¿no?, desde este plano, así, y lo que suponía, pues, cambiar el punto de vista, cambiar la organización. Y cómo eso podía desjerarquizar, tener que ver con estas relaciones de poder que se establecen a través de la mirada, cómo el espacio también está influyendo en eso. Y ese sería como un primer momento, el primer día en dos momentos. Si nos propusiéramos jugar al juego de las afirmaciones a partir de este comisariado, ahora podríamos hacer una afirmación y decir que la primera afirmación del comisariado es que práctica y teoría y práctica son constitutivas e inseparables en las artes vivas. Seguiré jugando a este juego de las afirmaciones, lo cual no quiere decir que esas afirmaciones son verdades, sino son el principio de un debate, cada una de ellas. Eso fue el jueves. El viernes, la segunda jornada, ayer, podríamos decir que se produjo otro movimiento. Por un lado, el demostrar la deslimitación del campo, incluyendo una comida. Porque la cuina furtiva, a través de Mariby Martín, lo que hace es construir situaciones de encuentro, esta palabra la he dicho ya antes, ¿no? Situaciones de encuentro colectivo a través de la comida. Yo no estuve en la comida, pero fui al café. Digo, contadme cómo ha sido esto, y efectivamente, todas las personas que habían estado habían participado en el proceso, otra palabra que vuelve a aparecer, de cocinar, habían realizado una serie de actividades que tenían que ver también con la biografía de la persona, no sé por qué el hilo autobiográfico ha ido recorriendo un poco también el comisariado, y habían comido juntas, que es un poco el núcleo del trabajo de la cuina furtiva. A lo mejor después, Sonia, puedes decir más porque sé que has formado parte de este proyecto. Pero también decir que sí, que esa deslimitación del campo, incluyendo actividades que en principio parecerían quedar excluidas de la práctica artística, sí que quiero decir además que Mariby Martín antes era gestora cultural y comisaria. Y viene a confluir a este espacio porque se ha comisariado en este encuentro, por un lado. Y por otro, que investiga y escribe sobre qué comemos y cómo, sobre todo cómo lo comemos. Así que parece que este comisariado afirma que este es un espacio de encuentro desde prácticas que tienen que ver incluso con la vida cotidiana, si se dan de determinada forma, ¿no? Así que
con este primer momento de ayer, aparece el proceso, aparece el cuerpo, porque si hablamos de comida hablamos de cuerpo y si hablamos de comida hablamos de cuidados, que es el tema foco del día de hoy, y por supuesto la dimensión relacional tan importante de las artes vivas, puesto que la figura del espectador-espectadora es co-creadora de forma muy específica en las artes vivas, ¿no? Por otro lado, en el siguiente momento, el paseo, que en realidad no fue un siguiente momento porque hubo toda una continuidad. Fermín Jiménez Landa planteaba un paseo y aquí se hacía otro movimiento, que era un artista que está claramente inscrito en las artes visuales, que siempre expone en museos, era comisariado en este encuentro. Ahí también se estaba haciendo una afirmación como de reconocimiento de que en las artes vivas las genealogías beben de la escena experimental y beben del arte contemporáneo. Se reconocen en ambas, con unos modos de hacer que son específicos y unas genealogías que son comunes. Luego ya pues la práctica que proponía Fermín era caminar juntas, una práctica que es la genealogía del situacionismo, que estaba centrada en el espacio, pero no tanto en el espacio como arquitectónicamente hablando o urbanísticamente hablando, sino en el espacio como espacio de experiencia, pues lo que es un poco la deriva situacionista. Pero quisiera destacar este lugar liminal entre la ciudad y la huerta. De aquí, de esta segunda jornada, podríamos jugar a afirmar tres cosas, según este comisariado. Las artes vivas rehuyen todo límite y se desarrollan según sus propios requerimientos, es la segunda afirmación. Tercera afirmación, las artes vivas se reconocen tanto en la genealogía del arte contemporáneo como en la de la escena experimental. Y cuarta afirmación, la dimensión relacional es un elemento sustancial en las artes vivas y genera dispositivos espaciales y temporales adecuados para cada creación e investigación, por esta variedad de dispositivos que hemos estado viviendo. Ahora voy a hacer un pequeño paréntesis, voy a ir al futuro, porque no voy a hablar luego, solo voy a hablar ahora. Entonces, el futuro, lógicamente, es imaginación, porque no sé lo que va a pasar, pero sé que este es el quinto momento. Estamos en el tercer día, quinta propuesta, pero va a haber otra luego, ¿no? Martín López Lan, justo esta tarde, va a unar su taller de fanzine y la relatoría. Va a hacer ahí, eso ya denota un carácter experimental y una disolución también entre la alta cultura y la cultura popular, porque el fanzine pues, lo asociamos a este tipo de prácticas y no tanto a la alta cultura. Así que viene a confluir con estas características de las artes vivas que parten de la vida cotidiana. Quinta afirmación, la separación entre la alta cultura y la cultura popular se diluye en las artes vivas. Y es en este contexto y con todo este juego y todo este lugar de investigación donde esta mesa sobre los cuidados aparece. Y aparece también con un procedimiento que tiene muchos puntos de contacto con las formas de investigación. Y desde los agentes que están convocados, porque tampoco sé qué va a pasar en las siguientes horas, son agentes que parten de la práctica y que están movilizándose en relación a formar un conocimiento compartido, es decir, es que hay mucho en común. Si en las artes vivas se producen todos estos movimientos de disolución, movimientos, desplazamientos, es y puede ser precisamente por esa doble tendencia específica a la investigación y su carácter procesual y al desbordamiento de los límites que generan esos formatos imprevistos de espacio, de tiempo, junto a la necesidad de contextos, que es una palabra que creo luego va a aparecer mucho, por lo que se hace tan importante hablar, aquí ya leo porque si no me voy de tiempo, por lo que se hace tan importante hablar de la relación entre los proyectos artísticos y las instituciones a través de sus gestores. Y ahora voy a hacer así un rápido y cercano estado de la cuestión. Este tema, el tema de los cuidados, ha sido recientemente tratado en La Casa Encendida, es objeto de investigación de Pablo Martínez, de Sonia Martínez también, en la práctica. Hace un año en el Reina Sofía hacer pensar la gestión cultural como práctica de pensamiento, ya situaba el tema de la gestión cultural en un lugar de necesaria atención.
Y hace 4 días, te lo comentaba Mónica ayer, Coco Fusco publicaba We need new institutions, not new art. Necesitamos nuevas instituciones, no nuevo arte, con un enfoque concreto que era el respeto a la diversidad, que es la otra palabra, a los artistas, pero en este caso desde la perspectiva decolonial. Y con esto lo que quiero decir es dar cuenta un poco del interés del tema ahora mismo y de cómo este comisariado ha atendido este campo que está ahí pugnando por empezar a visibilizar su trabajo, ¿no? Pues, como decía, estas dos tendencias de investigar, de salirse de los límites, de generar dispositivos, hacen que, y eso sí que lo decimos desde la práctica, que los gestores y gestoras vayan a verse necesariamente en problemas si los protocolos y las regulaciones que los sujetan son patrones estandarizados que tienen como único modelo de referencia la exhibición de espectáculos, que es la primera vez que se dice esta palabra, me parece, en estas jornadas, que yo haya oído. Y también se van a ver en problemas si los modos de hacer gestión no se desarrollan desde la sensibilidad y el conocimiento, lo que exige una cierta preparación. Y ahora voy a citar a una profesora de gestión en artes escénicas de la Universitat Oberta de Cataluña, Paola Marugán, que decía, cuando decía no puedes gestionar... Valenciana también, sí, Paola Marugán, que decía no puedes gestionar de forma apropiada un campo con acierto si no se conocen sus especificidades. Y todo esto lo planteamos partiendo y sabiendo que no hay un proyecto igual a otro, no hay un proceso igual a otro y que son necesarios modos de hacer en comunicación y acompañamiento permanente con los artistas, formas flexibles y desde el respeto a los artistas y el amor a la creación, desde el nombrar también la responsabilidad de los y las artistas, pero con un foco también, esto solo digo una frase, en que sean procesos jurídicamente seguros también, que las formas jurídicas sean adecuadas. Obviamente es mucho lo que nos jugamos en esto, nos jugamos potencia, nos jugamos imaginación, nos jugamos que el conocimiento se ponga en circulación o no. Vale, pues voy a saltarme cosas. Y lo que sí que quiero decir es que lo que es urgente es que se convierta en una alianza, que la relación entre la institución, los gestores, que ahí surjan alianzas, que unas partes dejen de ver a la otra parte como el problema, sino que todas juntas formemos la solución. Para esto quizás es necesario lograr la independencia de la gestión artística respecto a los avatares de la política institucional, pero eso, claro, sería para otra mesa. Esto en la práctica habla de muchos conflictos, acceso a las ayudas, confusión, creación, producción, la inseguridad jurídica de algunos de los procesos de contratación que estamos viviendo, a nivel de comunicación, por ejemplo, la comunicación de estrenos cuando son aperturas de residencias, la comunicación de obra cuando es un contexto de... comunicar como obra lo que es un contexto de pensamiento. Es decir, es que hay muchos ámbitos que tienen que ver con lo que la gestión cultural lleva o dirige que necesitan ser revisados. Y... Bueno, igual también en Valencia debería abrirse una ventanilla de oficina para resolver las angustias, como han hecho no recuerdo ahora en qué museo es, Fucares, la Galería Fucares en Madrid, una oficina para resolver angustias, sería una idea. Así, sí, en la gestión en artes vivas a la que se le pide bien el apoyo o bien la co-creación de contextos aptos para el desarrollo de las artes vivas con todas esas problemáticas específicas que tienen. Todo esto lo que hace es también abrir la necesidad de investigar acerca de otros procedimientos y yo creo que con esto ya está la mesa situada en un contexto de investigación en artes o para las artes. Ahora es el momento... Es extraño cuando dices, bueno, yo he venido todos los días
a mí me han llamado para presentar a las gestoras y gestores. La verdad es que me deslumbra esto, sí. Y no os veo. Sí, ¿no? Sí. Es que, ¿hay alguien? Oh, gracias, sí, gracias. Ay, qué bien. Bueno, este momento, ¿no?, en que dices, bueno, es que me han encargado de forma específica que presente a los ponentes y a los gestores y gestoras cuando no se ha presentado nunca nadie antes, lo cual es algo significativo. Quiero decir, no presentar a los artistas, a las artistas, quiero decir, pero no, además no solo aquí se presentan, sino que se busca a alguien ex profeso para que se presenten. Entonces yo me he quedado pensando así, diciendo, bueno, esto va a ser un poco raro. Pero luego he dicho, bueno, a lo mejor estoy jugando al juego de pensar desde el comisariado, ¿no? Es un juego de imaginación, digo, a lo mejor el comisariado lo que ha pensado es que en general, ni la gente en general, ni las artistas en general, ni nadie en general sabe muy bien qué hace. ¿Qué hacen los gestores y gestoras? Entonces, lo que he pensado, y confieso que tenía ya los textos escritos sobre las presentaciones, porque yo no sabía que no se iba a presentar a nadie, que podíamos convertir este presentar en un contar a través de sus currículums qué hace un gestor o gestora cultural. Es decir, convertir este accidente en una posibilidad. Entonces, en vez de ser unas presentaciones cortas, son unas presentaciones largas. Porque es decir, mira, aquí hace esto, y hace esto, y hace esto. Y quiero decirlo antes de empezar, que voy a hablar de lo que han hecho. Y eso es el pasado, pero también tener en cuenta que este es el futuro, también es qué desean hacer. Pero como luego ya van a tener 3 horas para hablar, intento cumplir un poco con el encargo, ¿no? Tienes que presentar, vale, en este contexto y hacerlo que sea fructífero, ¿no? Para todas. ¿Os parece bien? Claro. Vale, estupendo. Bueno, pues para esto sí decir que lo que Mónica Pérez y Sonia Martínez proponen es una conversación, pero que no es solo la conversación aquí en acto, en presente, sino que viene de unas conversaciones previas que han sido grabadas entre ellas en diferentes momentos con Getsemaní de San Marcos y Pablo Martínez. De modo que van a utilizar documentos de esa conversación previa y van a establecer una conversación entre ellas y con los documentos y más cosas, desplegar todo su trabajo en este momento, por un lado, y que luego van a abrir un dispositivo donde algunas de los temas y temáticas y preguntas habían el trabajo de Antos, preguntas habían el trabajo de Jaime, preguntas hay siempre. Entonces estas preguntas van a abrir. La información que yo tengo hasta ahora es que van a abrir 2 preguntas y que vamos a trabajar juntas. Pero eso vamos a dejarlo que sea sorpresa. No, pero no las voy a decir, ¿eh? No, sí, no me da tiempo tampoco. Tranquila. ¿Vale? Entonces, pues voy a empezar con las presentaciones. Voy a empezar presentando a Getsemaní de San Marcos, que no está, y le he pedido a Mónica Ahora está. Es una captura de pantalla de la conversación que mantuvieron. Y, bueno, Getsemaní de San Marcos trabaja en el ámbito de la gestión cultural desde hace 2 décadas. Es licenciada en Derecho. ¿Qué tipo de preparación puede tener? Pues puede venir del campo del Derecho, de la Autónoma de Madrid. Y tiene formación y experiencia en danza y teatro. De hecho, muchos la conocimos cuando trabajaba con Carlos Marquerí, ya hace muchos años. Ha desarrollado el grueso de su carrera en Madrid. Este elemento lo señalo, el de que tiene experiencia en danza y teatro, porque es una de las cosas que he encontrado comunes en las 4 trayectorias de las 4 personas de las que vamos a hablar. Todas tenéis algún tipo de experiencia de formación, experiencia y práctica artística. Y es una cosa que me ha llamado la atención, en las 4, ¿no? Actualmente Getsemaní es directora de programar cultural del Instituto de Cultura y las Artes del Ayuntamiento de Sevilla. Eso actualmente. Y entre 2016 y 2019 fue directora general de programas y actividades culturales del área de Gobierno de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Madrid. Sobre esto lo que quiero decir es que, y ahí, pues,
con ese lugar, qué potencias se abrían desde su trabajo que tuviera que ver con el tema de la investigación en artes. Pues impulsó Matadero, por ejemplo, impulsó el Matadero como Centro Internacional de Artes Vivas, como espacio de creación y pensamiento contemporáneos. Otra vez reaparece creación y pensamiento de forma inseparable. La trayectoria de Getsemaní es amplísima. Fue directora del Teatro Pradillo, otra cosa. Comisaria, otra cosa que el gestor cultural puede estar haciendo. Fue comisaria con Carlos Marquerí y Emilio Tomé de un festival que es un festival, bueno, El Lugar Sin Límites, del Centro Dramático Nacional y otras entidades. Eso fue en 2015. Pero también ha hecho coordinación, producción y relaciones externas, además de temas de comunicación. Esto es algo que he encontrado en otras de las trayectorias. Este tipo de actividades, Mónica, en tu trayectoria también lo he encontrado. Y bueno, es que tiene mucho Getse, pero un poco desde este enfoque. También programadora en la Noche de los Teatros de la Comunidad de Madrid, programadora del Teatro El Canto de la Cabra y fue gerente de la Red Estatal de Teatros Alternativos. Vemos un despliegue de algunas de las actividades que una gestora cultural pues desarrolla a lo largo de su trayectoria. También quiero decir que como intérprete en 2015 hizo su último trabajo, o al menos el último trabajo que consta en la trayectoria que me envió, junto con la coreógrafa Aitana Cordero, en la pieza Three Ways to Master a Kiss or 25 Minutes Kiss at Your Neck. Voy a presentar ahora a Sonia Martínez, a mi derecha. Trabaja en gestión cultural desde hace más de una década. Desarrolla su actividad normalmente en Valencia, o mayoritariamente en Valencia. Es licenciada en Bellas Artes por la UPV y posgrado en Comunicación y Arte en la Universidad Complutense de Madrid. Aquí vemos esta procedencia también desde la práctica artística. Actualmente es coordinadora de actividades y educación en Bombas Gens. En Bombas Gens Centre d'Art. Aquí dices, vale, coordinadora de actividades y educación. Pues una de las cosas que Sonia ha hecho desde este título es favorecer la expansión de la danza y las artes vivas al museo en Valencia, a través de la organización de varios programas. O sea que en la práctica es una de las muchas posibilidades de lo que hace. También codirige Cine Porvenir. A mí esto es Cine Porvenir. A mí yo ya la primera vez que leí este título dije, Porvenir. Es un concepto maravilloso que nos abre un campo de imaginaciones infinito. Estábamos hablándolo antes, es un concepto que desde el conocimiento que yo tengo, habrá otros, procede el porvenir, la expresión porvenir, procede de un concepto de José Esteban Muñoz, el teórico cubano. Maurice Blanchot. Y ellas me decían, pues Maurice Blanchot también lo ha formulado antes, y yo me preguntaba si esto lo podíamos traspolar, porque dice cine por venir, digo, pues teatro por venir, pero teatro me refiero al espacio, no me refiero a la disciplina, ¿no? Teatro el espacio, ¿no? Teatros por venir. Y sí, Esteban Muñoz definía este porvenir. No, Esteban Muñoz no. Pablo Martínez, del que hablaré después, se refería a este concepto diciendo que es una utopía queer como algo que todavía no es posible, que no se alcanza, como una negación del aquí y el ahora y una instancia hacia la potencialidad concreta de un mundo distinto. Y esto es lo que, desde las artes vivas, yo creo que estamos un poco entre todas pidiendo, de forma genérica, un teatro por venir. Teatro como espacio, además, bueno, es que esto del espacio, es decir, que incluso podamos utilizar los espacios. Volviendo a Sonia, como decía, codirige Cine por Venir desde su inicio en 2013. Para quienes no lo sepáis, es un foro de creación y pensamiento alrededor de la imagen contemporánea, creación y pensamiento. Ha trabajado para proyectos públicos como el Festival Internacional Valencia Escena Oberta, el VEO, es decir, viene casi de la genealogía de toda la práctica como investigación y todas las prácticas en nuevos lenguajes de nuestras genealogías en Valencia, ¿no? Porque el VEO fue una gran referencia. Ha trabajado también en el Espai Rambleta, trabaja en espacios privados. Esto ya es la memoria, cuando trabajaba con la compañía Selras, con una compañía de danza.
Lo cual, pero creo que además Selras, no sé, Es que hemos trabajado en Selra las dos y me las veo las dos. Sí, sí, sí. De hecho, es que me daba cuenta, sí. Bueno, es que la genealogía de Valencia es limitada. Sí, exactamente. Y también en la cuina... y también en la cuina furtiva, ese que es el proyecto del que hemos hablado antes, la comida de... el dispositivo de la comida de ayer, siempre buscando espacios de confluencia entre la gestión, la producción, la creación o la mediación. Mediación, esta palabra también une a las dos porque es una parte importante de unos proyectos de los que hablaré después que ha llevado Mónica. Ah, estoy media hora, venga. La actividad de Sonia se centra en la investigación y construcción de contextos de creación, reflexión, exhibición, recepción y relación entre las artes, así como en otras esferas y prácticas sociales. Que eso también conecta con esas otras configuraciones del concepto de artes vivas en otros contextos y que se están practicando también aquí, pues conectar con otras prácticas sociales, que en otros lugares pues ya se ha configurado como prácticas de artivismo o de activismo y tal, y que creo que aquí también, pero eso ya os corresponde a vosotras decirlo. Pablo Martínez. Gracias, Mónica. Pablo Martínez, que veréis ahora luego en la conversación, es investigador, aquí ya directamente es investigador y gestor cultural. Desarrolla su trabajo entre Barcelona y Madrid. Actualmente trabaja como jefe de programas en el MACBA de Barcelona desde 2016. Sobre esto, ¿qué nos sabe? Dices, vale, ¿jefe de programas de qué? Pero, ¿qué depende de eso? Pues depende el Centro de Estudios y Documentación del MACBA. Que eso es una cosa que también estamos faltas, ¿no? De los centros de documentación específicos, al menos en este contexto. En nuestros centros de documentación, esto de las artes vivas existe poco. También es responsable, por este cargo que he nombrado, del PEI, el Programa de Estudios Independientes. Y también programas públicos en el área de educación. Ha sido responsable de Educación y Actividades Públicas del Centro de Arte 2 de Mayo. Y ahí, por ejemplo, ¿qué concreciones hemos visto? Pues la innovación en los programas como las Picnic Sessions, el llevar la universidad popular y un grupo de investigación en prácticas educativas y críticas, que es Las Lindes, que es un proyecto muy querido por mucha gente, que comparte con mucha gente. Es decir, que no son cosas abstractas, que son tareas, trabajos que tienen todo que ver con lo que hacemos. Fue profesor asociado de Historia del Arte Contemporáneo en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid entre 2011 y 2015. ¿Qué cosas hace Pablo Martínez también? Dirige la colección de ensayos et al. De MACBA Arcadia, forma parte del equipo de edición de la Internacional Online desde 2016 y otras cosas que tienen que ver con publicaciones, y entre sus líneas de investigación se encuentran el trabajo educativo con el cuerpo, la performance y las artes en vivo, así como la investigación acerca de la capacidad de las imágenes en la producción de subjetividad política. Ahí la práctica escénica, la cultura visual, que es un común de todo el programa, de este ciclo de investigación. Y él viene ensayando desde hace tiempo el concepto de museo por venir, cine por venir, museo por venir, y aquí vamos a proponer pues, teatros o no sé qué otra forma, eso habría que consensuarlo, por venir. Y paso a Mónica Pérez, me paso 2 minutos, voy bien, va. Mónica Pérez, gestora a mi izquierda, gestora cultural especializada en artes escénicas desde hace más de 15 años, ha desarrollado el grueso de su trayectoria en Cataluña y posteriormente en Baleares, así como en Valencia. En Valencia fue de donde salió, es otra de estas personas que se marcharon y que, con suerte para nosotras, está volviendo, forma parte de ese movimiento. Y en los últimos 2 años está regresando muchísima gente y eso pensamos puede ser muy rico para nosotras porque traéis un montón de experiencias de fuera para compartir. Y bien, título superior en arte dramático por la ESAD Valencia. ¿Esto va bien? Sí, sí. Vale.
También esta formación artística, licenciada en Administración y Dirección de Empresas, máster de Gestión de Servicios Culturales, especialidad Artes Escénicas, ambas en la Universidad de Valencia. Actualmente es gestora autónoma. Su último trabajo ha sido la coordinación del primer laboratorio GOL, Grupo de Observación para la Práctica Artística Local, lo cual ya da un poco una muestra de decir, vale, abrir, más gente tomando decisiones, más gente participando en los procesos de gobernanza, podríamos decir. ¿Sí? Gobernanza. Gobernanza. Y este era el primer dispositivo dentro de un proyecto que ella realizó para La Granja, que era el diseño del proyecto piloto de reactivación para el antiguo Centro Coreográfico La Granja, Centro de Recursos y Mediación. La mediación como concepto que está ahí, que ella había diseñado para el Instituto Valencià de Cultura. Ha sido directora adjunta del Teatro Principal de Palma de Mallorca, de esto nos hacemos una idea, y responsable de Relaciones Internacionales del Salmon Festival del Mercaderes Flors Barcelona. Ha trabajado también con creadores, compañías y más festivales, como inicialmente en Valencia, coordinadora de espacios y didáctica y protocolo en el BEO. Antes que Sonia. En el BEO, 2006-2008. Trabajó en producción, otra de las cosas que un gestor cultural, bueno, no sé si lo he dicho antes ya, producción con la compañía también Selras y para el Festival Intemperies, Creaciones Efímeras a Cielo Descubierto. Y a partir de 2010 se traslada a Cataluña y es productora y representante para Andrés Corchero y Rosa Muñoz, responsable de producción del Antic Teatre. Otra cosa, de gestión económica. Gestión económica y producción con La Porta y con La Poderosa. Todos los tres, la Antic, La Porta y La Poderosa de Barcelona. Y también gestión económica del Festival y Mediaciones de Pamplona. Está interesada en prácticas que incluyen la pedagogía, el análisis crítico y el pensamiento contemporáneo. Así que afirmaciones tienen en común su responsabilidad, aparte de su responsabilidad en proyectos de gestión, que crean o buscan crear contextos, porque es algo que va apareciendo en la literatura sobre vosotras también, aparte de la vuestra propia, y que provienen y tienen formación y práctica artística y que forman parte de ese impulso investigador que atiende desde la práctica ese postulado feminista de poner la vida en el centro, es decir, de los cuidados. Y con esto creo que he cumplido más o menos los tres encargos y os dejo con Mónica Pérez y Sonia Martín. Muchas gracias, Carolina. Gracias. Pues hala. ¿Estáis bien? ¿Seguís despiertos, despiertas? Sí, por favor. Porque es de día. Sábado 11 de la mañana. Muy bien, pues vamos a empezar viéndonos, que eso es una alegría. Gestión de artes vivas, vale. Conversación sobre los cuidados en los proyectos culturales desde las instituciones. Pues vamos a empezar a hablar, ¿no, Sonia? Sí, que claro. tenemos un rato. Vamos a continuar hablando. Vamos a continuar ver si hablando. no teatralizamos lo hecho. Nuestras casas. Esto es una conversación estratificada, que me ha gustado este concepto, que hemos estado teniendo durante toda la semana y un poquito antes también. En esta nueva manera de repensar la presencia y de repensar la virtualidad y la movilidad y el dónde estamos y cómo estamos, pues están saliendo cosas nuevas y extrañas, como por ejemplo cómo hacer una mesa con gente que está y no está. Y pensamos en simplificarlo y hablar Sonia y yo porque Getse y Pablo no podían estar aquí hoy físicamente, pero luego pensamos... Ni de manera virtual, tampoco podían conectarse. Ni tampoco podían conectarse de manera virtual, al menos los cuatro no podíamos estar juntos en un momento concreto, pero sí en momentos divergentes. Y dijimos, pues no vamos a renunciar a estar los cuatro, aunque sea en estratos momentáneos y espacios distintos. Quizá hay que repensar el tiempo y el espacio de forma diferente desde este lugar
Y eso es lo que hemos hecho. Empezamos hablando Sonia y yo, luego hablamos con Getxe, luego volvimos a hablar Sonia y yo, y luego hablé yo con Pablo, y luego volvimos a hablar Sonia y yo, y ahora estamos aquí, hablando con vosotros. La estratificación también creo que es interesante porque al principio te salen todos los conceptos caóticamente y a la vez. Y empiezas a hablar de una cosa, acabas hablando de otra y es todo un poco caótico. Pero conforme vas estratificando, vas consolidando unas ideas y vas alejando otras. Por eso también esta conversación estratificada, que obviamente no solo vamos a estar los 4, también un montón de gente aquí, ¿no? Sí, en realidad la conversación también es con todas estas personas que nos han ayudado a pensar y a intentar... Yo no sé si hemos salido del caos, la verdad. No creo. Pero no está mal, ¿no? No salir del caos y seguir ensayando a pensar con cuidado. Bueno, están todas ellas, de alguna manera, e irán apareciendo, ¿no?, a lo largo de la conversación. De una forma u otra. Pero no es que hayamos salido del caos, pero sí que es lo que quería decir, que esto es un hilo abierto de conversación que gravita en 15 ideas. Hemos elegido 15 para ir ordenando estas ideas. Y entonces de una manera pues más o menos flexible, ¿no?, doméstica, podríamos decir, pues iremos pasando por estas 15 ideas. Y así también podéis seguir el ritmo y decir, faltan 7, faltan 8. En fin, venga. En algunas nos detendremos más y otras iremos pasando más deprisa. Esto va a ser... Y no vamos a concluir nada. Flexible, Vamos a lanzar. Vamos a intentar abrir un poco imaginarios o al menos potencialidades y luego nos reuniremos para seguir repensando estas preguntas o abriendo otras. Pero bueno, cuando os aburráis de escucharnos, pues leéis. Porque os vamos a dar esa opción también. Sonia y yo pensábamos si teníamos que abrir esta conversación a vosotros un poquito o muchito o cómo lo íbamos a hacer. Pero como hay 15 ideas y las 15 las queremos coser o hilar, hemos pensado, vale, vamos a hilarlas, podemos contestar alguna pregunta breve, pero luego abriremos el tema de conversación, ¿no? Y entonces así podéis ejercitar la memoria, apuntaros cosas que tal y luego lo hablamos mejor. Porque igual salen muchas cosas, como nos pasó a nosotras al principio de forma caótica, que luego nosotros las hemos enlazado desde otro lugar, ¿vale? Entonces vamos a probar esta dinámica, ¿no? Sí. Hala, los es un poco cuidados. extraño para nosotras estar aquí, ¿no?, en un escenario haciendo como que no hemos hablado de esto durante ¿cuántas sesiones? Bastante. Sin caer en la representación, ¿no?, de la que yo creo que ambas huimos, ¿no? Sí. ¿Sabéis lo que a mí me está extrañando un montón ahora y lo quiero compartir porque está ahí como no estar en casa? Porque como es un trabajo que hemos hecho desde casa y en casa, Carolina ha dicho el dispositivo de la comida de ayer y yo es que ayer tuve un dispositivo de comida frente al ordenador hablando contigo comiéndome el brócoli mientras estaba haciendo esto. Entonces digo, jolín, el dispositivo de la comida de ayer. Imagen súper gráfica para empezar hablando de cuidados, ¿no? ¿Sí? O sea, cuidados. ¿Nos estamos cuidando comiendo frente al ordenador para poder estar aquí un sábado por la mañana? ¿Quién nos cuida, no? No sé. Pero bueno, ¿qué entendemos por cuidados? Yo creo que podemos ir leyendo algunos extractos que hemos ido recopilando estos días, pero que ya nos estaban pensando. Los seres no preexisten a sus relaciones. Donna Haraway. Las relaciones de pensamiento y conocimiento exigen cuidado y afectan a cómo cuidamos. Esto lo dice María Puig de la Bellacasa en un artículo muy largo que recomendamos que está en la revista Concreta
creo que es el número 9, pero luego si queréis lo buscamos. Yo creo que es mejor que vayamos leyendo, que no vayamos comentando, simplemente que nos vayan empezando a resonar como todas estas ideas, ¿no?, alrededor del cuidado. Mantener unida la visión triple del cuidado. Hacer es práctica, afectividad, ética política. Ayuda a pensar el cuidado como un quehacer ético-afectivo cotidiano, como algo simplemente necesario para implicarse en los problemas ineludibles de existencias interdependientes. Continúa siendo María Puig de la Bella Casa, también ahora. Las posiciones y las ecologías relacionales se ven afectadas con el con qué y el cómo entramos en las relaciones. Antes hablaba nuestra compañera de lo relacional, ¿no? Yo creo que también tenemos que repensar qué es lo relacional. En el principio, yo soy mi relación contigo, dado un tú sin el cual yo no puedo ser y del cual dependo para sobrevivir. Judith Butler. Y ahora entra otra línea también de reflexión, que es la de la vulnerabilidad. La vulnerabilidad se manifiesta como parte integrante de la resistencia política, como una manera de estar expuesto y ser activo al mismo tiempo. En este sentido, este tipo de resistencia no es la resiliencia neoliberal, sino su opuesto, la reivindicación de la vulnerabilidad y la dependencia. Esto lo dice Emma Ingala Gómez, una filósofa española, a partir de algunas ideas de Judith Butler y Adriana Cabarero, que no está aquí, pero ella está trabajando mucho esta idea de la vulnerabilidad y de la inclinación. Luego, si queréis, hablamos un poco de esto, de la inclinación que podría ser. Cómo construir relaciones de cuidado, reconociendo a la vez posiciones divergentes. Y luego María Puig de la Bella Casa, en ese artículo, como empieza a concretar todas estas ideas, en estas conjunciones de palabras que creo que también nos pueden ayudar mucho, ¿no? Pensar con, disentir dentro, vivir con, pensar desde, pensar para. Y ahí en una conversación con Pablo, arrancó la conversación diciendo, ojo, mucho cuidado. No refiriéndose a cuidado del que estábamos hablando, de precaución. Atención. Atención. No confundamos los cuidados con los derechos, que creo que es un buen punto. No confundamos, cuando hablamos de cuidados y todo eso que tiene que ver con lo relacional, con la institución, quizá con el amor, a los derechos, a lo que es exigible normativamente. A que yo cobre cuando tenga que cobrar, a que yo tenga un contrato, a que yo tenga los materiales que he pedido cuando los he pedido y de la forma que lo he pedido. Una cosa no puede hacer sombra sobre la otra. Y luego quizá la nueva teoría de los cuidados o esta idea de los cuidados, ¿no? Porque también Pablo, y ahí voy a hacer como memoria de una conversación que decía, estos cuidados, que son estas capas adicionales también que hacen que un proyecto, según donde esté ubicado, pueda desplegar múltiples capas porque entra en contacto con otras relaciones que hacen que, por ejemplo, el que haya... que el espacio tenga una línea curatorial que esté, ¿no?, elevando el proyecto desde otros lugares, o que se produzcan interacciones dentro de ese lugar que abran múltiples capas. Eso, por ejemplo, es decir, ese valor añadido que dan los cuidados no puede ser, pues mira, como vas a tener todo esto, pues te voy a pagar menos, si lo bajamos a la práctica, que es lo que está sucediendo en algún caso. Entonces, ojo, cuidados, pero no perdamos de vista lo que son los derechos y cómo reivindicamos esos derechos, ¿no? Sí, y también nos servía
como para reflexionar efectivamente la diferencia entre derechos y cuidados, ¿no? Derechos es algo que sí que se puede legislar, ¿no? Y que tiene que partir de ahí, ¿no? Cualquier otro tipo de trabajo. Bueno, es como un divorcio, ¿no? En el divorcio, por ley, sé los días que me tocan, pero con mi niño o con mi niña, pero luego le puedo dar cuidado y amor o no. Eso no se puede poner en la sentencia de divorcio, ¿no? Entonces, bueno, creo que es como un ejemplo un poco absurdo, pero como muy gráfico de la diferencia de los cuidados, ¿no? Yo no te puedo obligar a que me quieras, no te puedo obligar a que me hables bien, ni a que me digas hola, por ley. Entonces, bueno, ¿y cómo se sitúa entre uno y otro las necesidades? Y las necesidades de quién, ¿no? De quién y para con quién. Y hablábamos de eso. ¿Podemos legislar los cuidados? ¿Podemos obligar por ley a que alguien te quiera? No. No podemos hacerlo. Esa institución cuidadora, o de la que luego hablaremos, ¿no? Si queremos que los cuidados preexistan o que se desarrollen, es decir, ¿cómo estamos tratando? ¿Cómo estamos trabajando para la legislación de los derechos? También, o sea, y luego también cómo esos derechos se concretan y cómo esos derechos se trabajan y desde quién y por quién y para quién. Quizá, o para mí es extraño estar hablando desde este lugar, porque yo nunca he hablado desde aquí, siempre he estado atrás. Quizá en Bellas Artes o en los museos siempre ha habido una línea de teorización o una línea de pensamiento más potente que lo ha habido normalmente en el teatro. Y ahí, es que yo con eso, con Pablo y con Getze, ¿no? Notábamos la diferencia. Claro, yo vengo del teatro, no de las artes vivas, del teatro, ¿no? De formación, del teatro. Y en el teatro, todo eso de la producción es pon las aguas, recoge, o sea, haz que la logística venga. Es una cosa como muy pragmática y muy cosas prácticas, ¿sabes? Entonces, y muchas veces con otros gestores de teatro, que luego, a partir de las artes vivas y tal, cuando teníamos esa inquietud decíamos, bueno, tendríamos que pararnos un poco a pensar ¿qué narices estamos haciendo y a explicarlo? Porque notábamos que nuestro quehacer diario, que también lo hablábamos mucho, el quehacer diario no estaba siendo reflejado en ningún sitio, que en la academia no se explicaba aquello que nosotros hacíamos, que cuando hacíamos másters de gestión cultural y tal, aquello no nos reflejaba, pero que tampoco estábamos viéndonos en otras teorías, ¿no? Entonces, decíamos, bueno, ¿cuándo llegará el momento de poder explicarnos o de escribir o de pensar y reflexionar sobre nuestro quehacer cotidiano? Claro, la pandemia yo creo que lo ha forzado. Y ahora más que nunca, yo, por ejemplo, me estoy viendo en lugares de visibilidad y en lugares de reflexión que nunca había ocupado o que nunca había tenido, ¿no? Y es curioso que hablemos justamente de cuidados y de quehaceres cotidianos. Sí. Entonces, también esta pandemia ha hecho que las costuras de muchas cosas se vieran y que, a pesar de que nosotros pensábamos que esa legislación de los derechos la teníamos más que cubierta porque estábamos en este primer mundo y ya pensábamos que eso estaba superado, pues hemos visto que no, que de superado nada, que nos falta todavía mucho camino por recorrer ahí. Y ahí estamos en esa reflexión de cuidados no es igual a derechos y los cuidados no son normativos. Luego hay algo muy fuerte que choca en las estructuras internas sobre cuando, por ejemplo, tú quieres cuidar a un artista y se miran los cuidados hacia el artista y
la propia institución, la propia estructura no está cuidando a los que conforman la estructura. El artista está presente en la estructura, pero va y viene, pero de pronto y eso es muy común en muchas de las estructuras, se producen muchas tensiones internas entre trabajadores internos y externos, colaboradores. O sea, todo el organismo, el ecosistema interno de la propia estructura es dificultoso, ¿no? Ahí hay como una lucha interna que hace que esa estructura sea compleja. Entonces, es muy difícil, partiendo de esa estructura compleja, poder acoger y cuidar como estructura, ¿no?, a un artista que llega. Para mí eso es interesante el modelo de Bombas Gens, porque yo creo que el modelo de Bombas Gens sí que creó una estructura de mediación que estaba mediando la propia estructura. O sea, que la estructura en sí se formuló como una estructura de pacificación. O sea, que ya era fácil, de alguna manera, poder cuidar a alguien porque la propia estructura se estaba cuidando entre sí. No sé. Yo lo veía un poco así, ¿no? Sí. Bueno, realmente, claro, digamos como que esta conversación también y las conversaciones que hemos ido teniendo, en realidad lo primero que nos preguntábamos era, bueno, nos han invitado a hablar de los cuidados en las instituciones, al principio ponía públicas, ¿no? Estuvimos también hablando un poco de, bueno, la diferencia también entre instituciones públicas y privadas. Yo, por ejemplo, en mis últimos años estoy trabajando en una institución privada que partía de la nada, quiero decir, es una institución nueva que aparecía en Valencia con dinero privado, únicamente privado, con lo cual, medianamente pequeña, bueno, no es pequeña, pero con un grupo humano que arrancaba a la vez y que no era una macroestructura de no sé cuántas personas, con lo cual podíamos inventar un poco las relaciones, ¿no? Cómo nos queríamos relacionar con el objeto a mostrar, en este caso arte contemporáneo, con el barrio y el contexto en el que aterrizábamos, un barrio no del centro de la ciudad, y cómo desde lo local nos relacionábamos también con lo internacional, pero también efectivamente con el propio equipo entre sí en una red de redes, ¿no? Y cómo eso podía ser más o menos transparente en el trato hacia cualquier persona que cruzara esa puerta de entrada al centro, ¿no? Bueno, todo este rollo me he ido un poco, pero la idea era que nos empezábamos a preguntar, ¿no?, qué son los cuidados, quién los da, a quién los, ¿no?, cómo repartimos, cómo nos instituimos en esta red amplia de cuidados, ¿no? Porque nos entraba la duda también. Nos tenemos que poner en la posición de artistas, nos tenemos que poner en la posición de institución, nos tenemos que poner en la posición de las personas que están ahí sentadas, nos tenemos que poner en la situación de quién nos da el dinero para que estas puertas se abran, o nos tenemos que poner en la situación de la persona del bar de enfrente, ¿no?, donde vamos a ir a tomar un café. Pues es que quizá hay que ponerse en todos ellos y en ninguno, ¿no? Entonces, por eso hablábamos también de las distintas perspectivas, ¿no?, y de la importancia del punto de vista, desde dónde miramos, ¿no? Y por eso toda esta idea del pensar con, pensar cómo, disentir dentro, no tenemos por qué estar de acuerdo, o sea, nuestras posiciones son probablemente divergentes, ¿no? Aunque estén muy cerca en algunos puntos, están seguro alejadas en otros, ¿no? Bueno, entonces todo este magma también es un poco el que hemos intentado como disgregar en 15 puntos, pero como veréis, todo el tiempo se están cruzando estos 15 puntos. No podemos pensar los cuidados si no pensamos en cómo estamos aquí sentados, ¿no? O sea, vamos, esto ya está. Estamos institucionalizando efectivamente el espacio y las posibles relaciones, ¿no? El artista es una institución también, ¿no? Cuando yo me pongo a hablar como artista con una institución, estoy en la figura, ¿no?, encorsetada también de artista. Entonces, o sea, tenemos que repensar también todas esas instituciones, ¿no? Realmente como qué nuevos paradigmas mentales para qué nuevos mundos, ¿no? Me estoy adelantando, pero bueno, da igual, creo que no pasa nada porque iremos pasando de nuevo sobre todo esto y
bueno, y efectivamente pensábamos hablar 2 a 2, pero también yo creo que podemos ir abriendo, ¿no? Sí. Porque nosotras iremos también, podemos ir hacia adelante y hacia atrás en este dispositivo de preguntas y citas, ¿no? Claro, una de las cosas de las que estuvimos y hablábamos mucho era del ecosistema. El ecosistema entendiendo cómo se relacionan unos sujetos con otros, como muy bien ha explicado Sonia, o cómo se relacionan unas instituciones con otras y los diferentes puntos de vista que conforman toda una cadena de valor. Una cadena de valor muy amplia que va produciendo, pero que también que produce producto, produce significados, produce relaciones, produce un montón de cosas y que todo confluye, ¿no? También nuestros imaginarios, nuestros deseos, nuestra forma de ver la vida está muy condicionada a estructuras que muchas veces no te planteas, como por ejemplo esta posición. Nosotros vamos a tener una conversación en principio entre pares para hablar y esto es un pensamiento y tal, pero de pronto nosotras estamos siendo elevadas como si nuestro pensamiento aquí fuera superior al pensamiento que sucede allí, cuando en realidad lo que estamos intentando hacer es provocar un pensamiento colectivo, ¿no? Esto nos sucede todo el tiempo. Sucede todo el tiempo. Tú, por ejemplo, quieres transformar una institución para la que trabajas, para que tenga una gobernanza mucho más horizontal y pues estás en un edificio vertical y para ir a hablar con el jefe tienes que subir 3 plantas. ¿Qué horizontalidad? ¿De qué horizontalidad, ¿no? ¿De qué horizontalidad estamos hablando? Cuando físicamente cada vez que tienes que hablar con ese superior, que se llama superior, tienes que subir 3 plantas. No es nada fácil intentar cambiar las perspectivas y los imaginarios propios y de los que nos relacionamos. Entonces, cuando cuidamos, yo en los últimos trabajos he pensado mucho también sobre la jerarquía. Porque en algunos casos me decían, es que la jerarquía disminuye tensión. Nosotros queremos jerarquía. Y la jerarquía es muy difícil de llevar también, ¿no? Pero como que todo eso, la vulnerabilidad, las posiciones móviles, porque la jerarquía eludía la corresponsabilidad. Y eso, si estamos hablando de cuidados, ¿qué narices pasa con la corresponsabilidad? Y si yo tengo un jefe, y si yo tengo una jerarquía, ellos son los responsables. Y a mí me tienen que decir y me tienen que dar un protocolo, y me tienen que explicar cómo tal. Eso es seguridad, pero al mismo tiempo también es descargar. Entonces, en ese repensar la vulnerabilidad y de la equivocación y el error y de que todos somos parte de ese error o de ese acierto y de que las relaciones, que eso es muy interesante y eso me lo decías tú y me ha hecho reflexionar mucho, las relaciones nunca son equidistantes. Sí, no nos relacionamos de una manera equidistante ni simétrica y aceptar eso y vivirlo como una potencia bueno, hay como algunas filósofas, ¿no?, están proponiendo eso, ¿no?, esa idea de inclinación, de salir de mi eje, ¿no?, es lo que me permite relacionarme con los demás. Y yo tengo esta posición, ¿no?, tan cartesiana y tan vertical, es muy difícil que entre a otra esfera de práctica, de conocimiento que no sea la mía propia, ¿no? Entonces, ¿cómo desplazarnos de este eje para entrar en otras posibilidades, ¿no? Cómo escuchar desde ahí. Lo importante es que, sabiendo que somos vulnerables, porque todas nosotras somos vulnerables, sabiendo que nos necesitamos, cómo también mirar al otro, mirar a la otra, ¿no? La institución también es vulnerable, ¿no?, en ciertos sentidos. Entonces, ¿cómo podemos ir intercambiando esos roles, ¿no?, para no estar siempre en la posición de dependencia, digamos, ¿no? ¿Cómo podemos reinventar posiciones móviles? Es algo como que nos empezaba a resonar para poder pensar, ¿no?
Ahora, por ejemplo, nosotras estamos aquí en esta posición Equidistante. que tenemos que ver Como de cómo- batalla, ¿no? Es como de batalla. Sí, Bueno, pero tenemos mucha, podemos compartir, Sí. podemos ser horizontales, no hay problema. Aunque no sé si por el protocolo COVID podemos tocar la misma botella de bueno, agua. yo te puedo pasar la mía. Pero Tenemos como es unidad confianza conviviente- y futuro por venir. Bueno, pasamos a Sí. repensar la institución. Entonces, la gran pregunta, ¿qué es una institución, no? ¿Qué es una institución? ¿Qué puede? ¿Qué genera? ¿Con quién? Yo ahí voy a hacer un comentario como de madre, no, de cómo vi a Pablo y cómo vi a Getze, que para nosotros están muy presentes aquí, ¿no? Y así como Pablo en la conversación estaba en una situación dura porque él decía que tenía ahora pues, muchísimo trabajo, que está siendo una época muy, muy difícil para todos, pero yo vi a Pablo esperanzado. Vi a Pablo que decía que él estaba trabajando y verbalizó varias veces, yo estoy trabajando con las dificultades, pero siento que yo estoy trabajando por el futuro. O sea, siento que él me transmitía que tenía confianza en que aquello que estaba haciendo desde la institución generaba cambio. Sin embargo, a Getze en algún momento la vi más pesimista en ese sentido. También es verdad que Pablo ahora está en un rol desde una institución de acción sobre el artista o de acción sobre el territorio, mientras que Getze está en una institución reguladora, mucho más donde los cambios son mucho más costosos y además son mucho más lentos. Así como Pablo creo que puede ver el efecto de su curro a un nivel palpable, yo creo que en el caso de Getze es muy difícil que ella pueda ver lo que puede ir provocando, que lo que provoque se verá mucho más tarde. Yo, por ejemplo, desde lo que me pasaba en Palma, que había una mezcla entre la institución de Pablo y la institución de Getze, porque el Principal de Palma tenía un punto de regulación, porque era la principal institución reguladora del Consell de Mallorca, al menos era el instrumento para esa regulación. Entonces, yo sí sentí muchas veces esa incapacidad de Getze, ¿no? Porque decías, bueno, hay que regular. Entonces, ¿qué es una institución? Cuando hablamos de institución, ¿pensamos en administración y en regulación? ¿O pensamos en una institución mucho más cercana, mucho más al alcance? ¿Empezamos a tener imaginarios de instituciones accesibles? ¿De instituciones de gobernanza que sean capaces de permeabilizar con nosotros, ¿no? O sea, con otros agentes externos? ¿Pensamos en agentes? ¿En qué pensamos, no? Sí, y efectivamente, y luego es curioso también la constitución de esta mesa, y también viene un poco a subrayar lo que estaba diciendo antes Carolina, en esos espacios intermedios, ¿no? ¿Cuáles son los lugares de las artes vivas, ¿no? Si es que hay lugares para las artes vivas y no son tiempos, ¿no? Pero bueno, si pensamos en cuáles son los lugares para las artes vivas, y mirando un poco como a las personas que nos habían convocado, ¿no? Pues algunas estamos más cerca del trabajo con espacios teatrales o de exhibición escénica, otras efectivamente como de política pública y otras de marcos más cercanos a lo museístico, ¿no? Entonces, hay una diferencia también de posibilidad en cada una de esas esferas, ¿no? y efectivamente de permeabilidad y de poder encontrar la grieta al sistema, ¿no? Desde cada lugar se puede hacer una cosa y no otra, ¿no? Pero cómo revertir también en cada una de esas, ¿no? 4, porque han salido 4 porque tenemos más o menos como 4 perfiles, pero cómo desde ahí, como, bueno, repensar y hacer permeable.
Si quieres pasamos a la siguiente, ¿no? Diapositiva, porque también yo creo que es importante que la propia institución repiense cómo sostiene su credibilidad, ¿no? Bueno, estas son también preguntas que vamos a ir abriendo para que luego sigamos pensando en ellas, ¿no? ¿Cómo sostiene su credibilidad una institución? De hecho, ahí Pablo, en el texto que escribe hace poco, ¿no?, sobre el Museo Porvenir, hablaba de que obviamente la institución, o en este caso el museo, debía cambiar toda su ética política, ¿no?, y sus fundamentos políticos y sus fundamentos éticos para seguir siendo, ¿no? Entonces, bueno... Sí, pero yo creo que... O sea, perdona, ¿eh? Pero si volvemos a la idea de antes de qué es una institución, si nosotros también cuando nos estamos relacionando como artistas o como gestores también nos estamos relacionando como pequeñas instituciones de mí misma, de mi persona, ¿cómo mantengo yo también la credibilidad como gestor o como artista, ¿no? ¿Cómo mantengo la conciencia crítica como teatro, como gestor, como artista, como público incluso, ¿no? O sea, yo creo que también todas estas, bueno, vamos a ir pensando entre todas, ¿no?, que es una institución. Y luego también cómo establece sus programaciones es algo que yo creo que luego podemos seguir hablando, ¿no? Cómo establece sus programaciones, con quién, ¿no? Cómo se asienta también, ¿no?, en el territorio. Bueno, Jesús Carrillo estuvo trabajando en los programas públicos del Reina Sofía, ya no lo hace, y quizá, bueno, hemos cogido algunas citas que pensaremos también entre todas si son antiguas o no, ¿no? El Centro, bueno, de Arte, no debe considerarse a sí mismo como el emisor o el productor de la cultura, sino como un mero catalizador de propuestas que tienen su origen y su destino en la sociedad. La institución funcionaría como dotación de espacios de producción y socialización y de infraestructuras, así como vehículo de comunicación entre los distintos proyectos y una audiencia más amplia, y como centro de documentación o archivo. Estas dos ideas eran de Jesús Carrillo, y ahora Pablo Martínez, a través de su texto, efectivamente, Un museo por venir, que lo podéis encontrar en contexto. La invitación a privilegiar los cuidados implica que, por fuerza, se fracase en alguna de las otras funciones del museo. Esto, obviamente, es trasladable al espacio teatral. Reconocer el trabajo de cuidados que los museos llevan haciendo desde hace décadas, fundamentalmente a través de sus departamentos de educación y programas públicos, esto habría que pensar si en la esfera teatral está o no está. El museo tendrá, bueno, me he saltado, bueno, hemos extraído, hay un vacío, pero estaban hablando, él hacía referencia a otra conversación que había aparecido en este medio, que era de Manuel Borja Villel, que es el director del Reina Sofía ahora. El museo tendrá que seguir cuidando o aprender a cuidar a quienes cuidan y mejorar las condiciones laborales y el estatus de educadoras, mediadoras y todo el personal que desempeña un trabajo de proximidad. Yo creo que lo podemos dejar aquí resonando para después, ¿no? También nos preguntábamos cuál es el papel de la institución en la reestructuración de la vida, de una vida que merezca la pena ser vivida, ¿no? Después de la pandemia, esto de la reestructuración de una sociedad. También recuerdo un comentario de Hetze que era muy interesante, como decía algo así de: al principio de la pandemia todo el mundo tenía una actitud como bastante positiva porque había una pausa necesaria que todo el mundo necesitábamos y pensábamos que sería breve. Pero ahora que ya vemos que no va a ser breve y que ya entendemos que ya no vamos a poder volver a lo que era antes, o sea, ya no hay un lugar donde volver. Y entonces te genera una sensación como de incertidumbre y de pérdida muy grande, ¿no? Y empiezas a pensar en aquello que era y dices, ¿era eso bueno?
bueno, era un espejismo, ¿no? Era lo que tú estabas diciendo antes de los derechos, ¿no? O sea, pensábamos que estábamos, pero porque no habíamos parado y la propia inercia. Bueno, de hecho, este último trimestre aquí en Valencia es lo que parece que no pase nada, ¿no? Todos los días hay 3 eventos a la vez. Ya, bueno, sí pasa, ¿no? Sí. Y de hecho, también Pablo decía en las conversaciones, porque en su texto hay algo como de tenemos que pensar en una economía libidinal ecosostenible, que a mí me parecía una frase maravillosa, ¿no? Una economía del deseo ecosostenible, qué guay. Y él también decía, ¿nos gustaba aquello que era? ¿Era tan guay aquello que teníamos? Porque ahora parece que hay un gran deseo de volver, en algunos casos, o una defensa del status quo de aquello que fue. También hay una presión, no de todo el mundo, pero sí una presión importante de gente que, ante lo desconocido, se aferra a lo que conoce. Entonces, juntamos ahí dos cosas, entre el pasado, que fue, y el futuro, que no sabemos cuál va a ser. Pues esta posición de mezcolanza extraña que tenemos ahora, ¿no? Porque una de las preguntas que va a salir al final, pero que voy a traer aquí, una de las grandes preguntas que nosotros hacíamos era ¿por dónde empezamos a cambiar? Y el cambio, ¿por dónde empieza? Y entonces, eso haciéndoselo a Pablo, me dijo, un momento, que todavía no podemos empezar a cambiar porque en el momento ahora, siendo muy prácticos, ¿no? ¿Qué está pasando ahora? Una sobreproducción loca de todo aquello que se paró, que ahora está volviendo, y yo era muy crítica con esa sobreproducción, ¿no? De decir, no hagamos esto, por favor. Pero al mismo tiempo, si no se hace esto por la estructura legal y por la estructura que tenemos, no cobramos, no comemos, no vivimos. Tan grande, o sea, como los hijos no comen, no, o sea, no tenemos calefacción, porque estamos en esa precariedad tan tremenda. Entonces, a pesar de que sabemos que no es, tenemos que hacerlo así porque es el único instrumento que tenemos, porque no podemos dejar a la gente en la estacada. Y el futuro, la acción futura de repensar ese cambio, pues tendrá que ir viniendo progresivamente, ¿no? Claro, es la idea, yo creo, también de dos velocidades, ¿no? Uno es la urgencia, ¿no? Y efectivamente, con la urgencia lo que hay que hacer es hacer sostenible la vida, ¿no? Poder pagar el alquiler y entonces, bueno, sí, pues ahora de repente hay otra sobreproducción en 4 meses, pero en paralelo hay que pensar, yo creo que otra velocidad y otro largo plazo, y es de, chicos, chicas, el año que viene, en 2021, no podemos seguir ¿no? Lo hablábamos también con Getse, no podemos seguir en los mismos parámetros de producir, exhibir, hacer festivales, o sea, de verdad, porque las instituciones, en este sentido, si hablo como de la política pública, va por detrás, ¿no? Entonces, la orden de ayudas la van a repensar para el año que viene. ¿Se va a volver a salir producción y exhibición? Perdonad, o sea, es que vamos a estar cerrados. Y si no vamos a estar cerrados, vamos a parar, ¿no? Vamos a repensar realmente. Y hablaba Getse también en ese sentido, ¿no? De decir, bueno, yo estoy haciendo unas ayudas ahora que van a salir tarde y van a salir mal porque los plazos son los que son, pero yo estoy haciendo esto porque no me cabe otra, ¿no? ¿Y qué tengo que pensar? O sea, y ahora mismo, esta estructura legal que tengo, que es la que hay, ¿qué me permite hacer? No es lo óptimo, no es lo que me gustaría hacer, sino lo que puedo hacer. Entonces ella hablaba de decir, bueno, la única manera que yo tengo de apoyar la investigación o de apoyar otra cosa que no sea la producción es a partir de becas, por ejemplo. Y ella había buscado esa fórmula, ¿no? Pero claro, muchas veces el desconocimiento o la mirada externa de fuera, ¿no? De decir, ¿qué está haciendo esta gente desde las instituciones? ¿Por qué está haciendo esto tan mal? A lo mejor no... Es como que no hay una información directa, ¿no? O la información no llega o ese ecosistema no fluye porque intentamos no formar parte del problema. Y entonces el problema lo tiene el otro. Claro, bueno, es como no hablamos en el mismo lenguaje, entonces no nos entendemos. Entonces, bueno, eso creo que es una afirmación, pero luego es la pregunta, ¿no?
cómo podemos entendernos y cómo empezar a hacer transferencia de lenguajes también, ¿no? Quizá necesitamos una figura o quizá simplemente necesitamos variar el punto de vista o qué se necesita, ¿no? Y hablábamos también de eso, de repensar los modos de hacer y los imaginarios y cómo reformular nuestros deseos. Es decir, efectivamente, podemos seguir llamando a las puertas a ver si me compran mi última producción artística, me da igual que sea cinematográfica, que escénica, que no sé, estas categorías ya no existen, pero ¿o qué? ¿Cuáles son, en nuestra ¿cuáles son conversación, nuestros deseos claro, también? Pablo en ¿no? nuestra conversación habló de un ejemplo muy claro, muy práctico, que era cuando ellos habían entre K2M, La Casa Encendida, ¿no? Habían hecho K2M, La Casa Encendida, y ahora estaba el MACBA, y no sé si había alguien... Bueno, habían hecho los encuentros de residencias y luego hacían Acento. Acento como un espacio de encuentro, que era un dispositivo para encontrarse en los residentes sin ningún interés en que aquello se produjera nada. Incluso iba para decir no a la producción, ¿no? Y sin embargo, por ejemplo, en la última vez había habido un artista que tenía el interés de producir para Acento algo. Y entonces era como, ostras, ¿qué está pasando? ¿No? Que los contextos para no producir también generan producción, porque todos queremos producir. Es un deseo propio que lo tenemos, ¿no? Entonces, ostras, ¿cómo repensamos, cómo nos imaginamos desde otro lugar? Instituciones y gestores y artistas, ¿no? Bueno, esta la podemos pasar porque ya la hemos hablado, ¿no? ¿No? Yo creo. ¿Es un artista una institución? Y esto era interesante también, porque los cuidados, ¿a quién deben estar referidos? ¿Al artista o al proyecto? Porque eso hablábamos también del formato de producción estándar, ¿no? Si nos ponemos en plan economía mercantil, a tope economía. Nosotros tenemos productos, los productos son las obras. Y el producto se explota en el escenario, en el punto de la exhibición. Pero no están contemplando todo el desarrollo del proceso, desde el principio hasta el final. Esto está montado para vender la obra. Esa estructura de producción tan clara, lo que te lleva a una movilidad permanente, porque esa obra la tienes que explotar y la explotación viene a partir de la movilidad permanente. Que es imposible. Que es imposible. Eso genera una precarización porque el proceso tiene que ser muy corto porque por un día tampoco te pagan tanto, ¿no? Y entonces ahí es cuando hablamos de los procesos largos no se entienden, no se pueden remunerar, hay un problema ahí de entender. Y luego, además, no se comprenden entenderme con esta palabra, porque me voy a poner muy económica, los subproductos. Como está el producto principal, las otras líneas de acción derivadas del proyecto no se entienden como proyectos en sí mismos. Son como subproyectos, subprocesos, menores. Entonces tampoco le estamos dando realmente, o sea, en el sistema económico tal como está entendido o normativo o tal, todo eso está generando una dificultad de lenguaje que se traslada luego a una dificultad de facturar, una dificultad de regular, una dificultad, porque todo está entendido a un producto, a una cosificación, a una cosificación de la creación en una cosa y momento concreto. ¿Qué pasaría? Y entonces el artista es el sujeto puntual, ¿no? Por ejemplo, a mí eso me pareció interesante. Pablo hablaba de qué loco es esto de que el interventor
te pone problemas para pagar un proceso de trabajo, porque dentro de la movida hay 2 Coca-Colas. Y las 2 Coca-Colas suponen un problema porque te tiran atrás la factura. ¿Por qué? Porque las Coca-Colas son comida y bebida y a partir de ahora las dietas, la comida y la bebida no entran. Los funcionarios no pueden pasar la comida y la bebida y los artistas tampoco. Dices, vale, lo entiendo, pero no se está entendiendo que esas Coca-Colas no son para el artista, son para el proceso, son para el proyecto, son otra cosa. Pero la mirada la tenemos es que es el artista, ¿no? Es la persona individual, es el artista. Y si transformáramos la concepción y si no se contratara al artista y si se contratara al proyecto y si se elaborara el proceso y no la obra, y si el artista es un agente dentro de todo eso y que por tanto debe tener sus derechos sustentados como tal, pero no contratamos al artista, contratamos al proyecto. Yo me pregunto, ¿cómo cambiaría eso la perspectiva? Porque ¿por qué no pagar 2 Coca-Colas a ese proyecto si las necesita? Nadie se las va a beber, es el proyecto. No es dieta, ¿no? Porque muchas veces la problemática del lenguaje parece nimia, pero en esto lo es todo. Sí, efectivamente, bueno, voy a ir hacia adelante un poco porque realmente al final, hablemos de artista o hablemos de proyecto, ¿no? En el fondo estamos quizá gravitando alrededor de una idea, ¿no? de la figura del creador, ¿no? Como un ente autónomo, ¿no? Y también con una mirada hacia la cultura como de cierta excepcionalidad, ¿no? Entonces, esta reflexión la teníamos puesta más adelante, pero quizá la abro ya aquí para luego continuar leyendo las preguntas desde ahí. Voy a leer una cosa de Transform, un libro de prácticas instituyentes. Una lucha adecuada es aquella que busca no ya proteger la cultura en su excepcionalidad, sino más bien trabajar desde la producción cultural en favor de formas de reorganización del trabajo y de la producción de los bienes comunes que sean precisamente declinables y articulables con otros ámbitos de la producción social. Quizás, si repensamos al artista y al proyecto desde lo social, desde no esa excepcionalidad, ¿no? de este proyecto concreto, sino alguien que está inserto en lo social, en la vida, pues quizá la remuneración también tendría que venir de otro lugar, ¿no? Y podríamos imaginar otras maneras de remuneración. Lo dejo por ahí para que nos vaya resonando. Sí, sobre todo porque se está hablando mucho de defender el trabajo puntual del artista. Claro, es que no dejamos de pensar en... Se está hablando mucho de que la solución es reconocer la intermitencia del artista. Y yo me pregunto, claro. ¿es que el artista es intermitente o que el artista no es? Claro. Todo el tiempo. Sí, sí, porque seguimos pensando en los imaginarios del bolo, ¿no? O claro. También de la necesidad de mi producción cultural concreta. Bueno, quizá lo que puede proponer el artista son otras herramientas, otras herramientas de insertarse en la vida, ¿no? Otras maneras de hacer, ¿no? Y no tanto producciones de objetos, ¿no? Entonces, bueno, ¿esto cómo se legisla? Si se puede legislar, ¿no? ¿Cómo se cobra por eso, no? Bueno, sí. ¿dónde estamos? Ahí. Luego también, ¿queréis abrirlo eso? ¿Lo comentamos? Sí, estamos hablando de la renta básica. Claro, sí, sí, efectivamente. Sí. La renta básica, pero luego también en la idea esa de reconectar o de conectar, entender el proyecto como algo mucho más continuo, mucho más permanente, mucho más vinculado a otros sectores y a otros agentes, decir, bueno, claro, es que el artista, como cualquier otro trabajador, trabaja día a día y genera un montón de cosas. ¿Qué genera el funcionario? ¿Es que genera algo?
¿no? Está generando expedientes, está generando situaciones, o sea, hay múltiples actividades y se le remunera por su trabajo diario. ¿Por qué el artista tiene que producir una cosa final para su remuneración? ¿Qué no está generando día a día ideas, potencialidades, proyectos que se van desarrollando en diferentes líneas y momentos y con mayor o menor éxito, ¿no? O que a lo mejor una idea que he tenido hoy adquiere su pleno desarrollo 4 años más tarde. Pero esa visión, y es lo que se está luchando, que se nos reconozca la intermitencia. La lucha es esa, porque hay como toda una línea de lucha y batalla desde hace muchos años sobre el estatuto de artista, y la pregunta en estos momentos está siendo desde la propia profesión y de los artistas es quizá la lucha es la renta básica universal. Totalmente. Ya no es una lucha Claro. de un sector determinado de la sociedad, sino que es una lucha mucho más común a la cual se puede sumar la gente. Fíjate, una de las cosas que preguntábamos, ¿no? Y a Getse, a mí me gustó, le preguntamos, Getse, si tú lo pudieras todo, si fueras omnipudiente, ¿por dónde empezarías el cambio? Dice, si yo tuviera todo el poder. Diría, en modificar el marco legal. Modificar el marco legal. Y esto era... Y Pablo esa también... es una de las otras velocidades, ¿no? No es la de la urgencia, esas son sino... las velocidades. Yo trabajo con el marco legal actual, pero tengo que trabajar por modificar el marco legal futuro. Y hablábamos de cómo ella imaginaba la administración entre la lucha por lo público-privado, y también en un texto de Guirao que a mí me ha gustado, que hablaba también de la institucionalización como uno de los motivos de que el sector estuviera menos del riesgo de perder diversidad cultural. Esa institucionalización junto a la mercantilización, estos dos grandes conceptos estaban reduciendo y estrechando nuestro marco cultural, o sea, nuestra diversidad cultural, Sí, que en realidad es la riqueza, ¿no? Imaginarios, ¿no? Entonces, esa administración invisible, una administración que no coge el protagonismo, que no quiere ser protagonista de cada foto, de cada logo, de cada tal, y que trabaja por la facilitación, por resolver, por promover, por ayudar. Una administración ecofeminista y que trabaja en lo oscuro y no en lo visible, ¿no? Eso era pues un sueño que a mí me gustaba. Luego también una de las preguntas que salió, que me parece interesante también, es ¿qué está pasando? ¿Por qué tanta burocracia? Ahora con los protocolos COVID para hacer un bolo, el otro día, bueno, en la última clase le puse a los chavales un post de Loles Peris, que no sé si habéis visto, de Facebook, que decía contractació de bolo, y ponía como... pues a lo mejor más de 20 ítems, ¿no? Copia de las escrituras, copia del DNI, el representante, el protocolo COVID, el protocolo de prevención de riesgos laborales, el poder de no sé qué, el tal, el cual, el no sé qué. ¿Qué está pasando? Y entonces Getse respondía muy bien, yo creo que dando una clave fundamental, en épocas de incertidumbre, donde nadie quiere pringarla, pues yo me protejo. Pido todos los papeles, pongo la regulación al máximo porque yo me protejo. Claro, es el miedo, ¿no? Y luego además, y le decíamos, pero vamos a ver, por eso era tan importante para nosotras hacer la conversación tanto con Getse como con Pablo, ¿no? Era, ¿qué está pasando en otros lugares? Porque está fallando es decir, ¿por qué se puede hacer una coproducción aquí y allí, que parece que las instituciones son similares, no se puede?
Y entonces, claro, decía, bueno, pues a pesar, porque no hay un marco legal regulador, cada autonomía tiene también su marco legal, pero además es que instituciones similares tienen formas jurídicas distintas que también hacen que puedan hacer cosas diferentes. Que si uno es un organismo y otro es una fundación o que otro depende del sector público directamente, pues tienen, claro, tienen competencias distintas y posibilidad de hacer diversas. Pero claro, la gente eso no lo ve, la gente eso no lo sabe o no se comunica bien. Entonces ella hablaba de la necesidad de que sería muy interesante impulsar un marco legal de seguridad estatal como para decir, chicos, hagamos todo lo mismo, ¿no? Pues que determinados teatros sean todos fundaciones, que de pronto estos protocolos de acceso y de salida de público sean iguales para todos los... esto me lo estoy inventando, ¿no? Para todos los teatros de tanta capacidad. Es decir, que haya una pauta común, porque si no cada uno es, esto sálvese quien pueda. Y la gente está paralizándose por eso también. Por eso la pregunta de ¿es posible promover un marco general de buena praxis estatal en cultura? Por favor, ayudémonos, ¿no? Ayúdame en esta incertidumbre, pongamos en común lo que has descubierto tú con lo que he descubierto yo, lo que me va bien a mí, lo que me va bien a ti, y generemos un marco. Para eso necesitamos consensos, y hablábamos mucho del consenso del sector. ¿Y de qué era eso del sector? Y que el consenso del sector, si no se inscribe en un consenso social, ¿no? Hablábamos también del problema de sectorializar, ¿no? Efectivamente, de nuevo, otra vez la idea de sectorializar la cultura al final se revierte porque lo que hace es no tener un consenso social que la sostenga, ¿no? Entonces volvemos otra vez a la idea de la renta mínima, ¿no? Un poco también es que desde donde es nuestra lucha política, ¿no? Y de cuidados. Sí, eso. Sí, sí, sí. En ese sentido, con la idea del sector, Hetze también hablaba de cómo nos entendemos el sector, de las miradas parciales que tenemos, ¿no? Yo quiero leer una cita de Lluís Bonet y luego otra de unas reflexiones de Guirao sobre política, que creo que, bueno, no lo sé, las dejo ahí. La de Lluís Bonet dice: el sector cultural hauria d'abandonar la mirada endogàmica i l'actitud de greuge permanent, percebre amb els responsables públics i escoltar el que la societat els demana. En resum, per construir conjuntament una política cultural menys centrada en garantir els propis interessos o somnis i més focalitzada a emancipar el ciutadà y a apoderar el creador. Y luego Guirao dice: en democracia, y cuanto más avanzada es esa democracia en mayor medida, cultura y política debieran tener una relación transparente y críticamente sana. Una relación así haría ambas más ricas, menos banales, más necesarias y por tanto las dotaría de mayor legitimidad frente a sí mismas y frente a la ciudadanía, que es lo que en último extremo más importa. Sí, que enlaza con la que teníamos más adelante de Pablo Martínez, centrado en centro de arte porque es su marco de trabajo, ¿no? Pero bueno, viene a apoyar esto, ¿no? Si los centros de arte no quieren acabar hundidos, más que seguir girando en este mar revuelto, habría que virar su rumbo hacia aguas ecosocialistas. Esto es lo que dice él, ¿no? Y aquí hablamos de la legitimidad de la cultura, ¿no? Es decir, no hay sitio para la enemistad. Quiero decir, tenemos que aprovechar todos los recursos. La política es fundamental, el consenso del sector
la integración, resignificar nuestros deseos y empezar a mirar con una mirada más amplia de para quién trabajo, por qué trabajo. Y empezar a poner la cultura en el centro, ¿no? O sea, bueno, no en el centro, sino a diluir la cultura en en todo. Sí. En todo, no en el centro, sino en esa presencia constante en que no somos una cosa accesoria y puntual. No somos el show business. Somos la cultura. Y ahí vamos. ¿Por dónde empieza el cambio? ¿Qué hacemos ahora? Sí, ahora realmente proponíamos también como otras citas, ¿no? Para ver si nos ayudaban también a ir acabando, ¿no? Acabando esta primera parte. Entonces, si queréis, las leemos, ¿no? Sí. Esta ya la habíamos leído antes, ¿no? Que nuevos prototipos mentales para que nuevas formas de conocimiento y de subjetivación política. ¿O no la habíamos leído? No lo sé. Esa no. Transform y la Universidad Nómada. Prototipos mentales. Esto es un poco lo que estábamos hablando, ¿no? De cómo repensar nuestros propios deseos, ¿no? Nuestras propias expectativas, ¿no? Y cómo entendemos nuestra forma de conocimiento. Para alguien que viene de la praxis, es decir, todos esos quehaceres que yo hacía cada día, ¿cómo los verbalizo? ¿Cómo los comunico? ¿Cómo explico yo qué es lo que hago a la gente? También. Esta siguiente sí que era la que habíamos leído, ¿no? Que era la que nos abría el marco, ¿no? De la excepcionalidad o no de la cultura, ¿no? Una lucha adecuada es aquella que busca no ya proteger la cultura en su excepcionalidad, sino más bien trabajar desde la producción cultural en favor de formas de reorganización del trabajo y de la producción de los bienes comunes que sean precisamente declinables y articulables con otros ámbitos de la producción social. Transform de nuevo. Volvemos a nuestro primo Pablo Martínez. Otra cosa que teníamos en común, aparte de los apellidos Martínez, Martínez, Pérez. Por favor, seguid despiertos. Vamos a acabar ya, ¿eh? Tomamos un café y luego hacemos algo más práctico. Una cosa más divertida, ¿no? Bien, en el caso del museo el problema es complejo, ya que en las últimas décadas ha sido uno de los principales promotores de una dinámica sustentada en la movilidad permanente, la economía de la visibilidad y la lógica del crecimiento continuo. Esto es totalmente exportable, yo pienso, para las artes escénicas, pensamos. Sí. Luego, una cosa interesante es la idea de la complejidad de la solución. Siempre se buscan soluciones fáciles, simples, directas. Y yo creo que en este momento no hay una solución fácil. Y no hay solución tampoco. O sea, es decir, que no vamos a arreglarlo como... No. ¡Ah, la idea! No, es que yo creo que hay que empezar a activar, ¿no? Como un montón de cosas diferentes, pero a la vez para producir un cambio sistémico. Entonces, otra cosa, seguimos leyendo, ¿no? Volvemos otra vez a la idea de la excepcionalidad y el precariado, ¿no? Como la precariedad es una condición autoimpuesta, entre comillas, interiorizada, sí, por los sujetos de la producción cultural, los cuales, a partir de dicha condición, operan constantemente en unas condiciones contradictorias y ambiguas de simultánea sujeción y libertad. Es el autoengaño de la libertad. Quizá o no, no lo sé. Y las contradicciones a las que estamos todo el rato haciendo referencia. Quiero esto, pero hago otro. Todo el rato estamos en esa contradicción y es permanente. Todos en la cadena de valor hablamos de nuestras propias contradicciones. Es que no me gusta lo que hago, pero lo haces. Y tiras para adelante, ¿no? De nuevo, el
primo con el modelo de museo, pero... Los Martínez están haciéndose con los museos. Que se puede Aquí abrir. hay una lógica, no digo nada. Estaríamos hablando de un modelo de museo, ese museo por venir, o esa potencia de museo, de institución, que se resistiría a ser gobernado bajo las lógicas de la acumulación, la productividad, el valor, la propiedad, la novedad y la tiranía de los ingresos propios generados por entradas, alquiler de espacios o patrocinios. Museo que sea antes internacionalista que internacional, que apueste por lo local sin ser provinciano y que se resista a incrementar la lista de sus artistas internacionales, de sus ponentes estrella, de sus trabajadoras a bajo coste. Ahí es nada. Es interesante porque esto está generando, o sea, está cuestionando el propio modelo de economía general. Porque Claro, el el museo fallo es así, sistémico. claro, el museo es así porque la economía es así. Bueno, la economía no es así. La economía es una parte de la economía que se está mirando al todo, o sea, a esa parte por el todo. Pero en realidad la economía puede ser diferente. Entonces, si la institución propone otro modelo económico, ¿no? No está generando, no está revirtiendo un cambio de modelo general, sistémico. Entonces, desde las instituciones, ¿tenemos que asumir o tenemos que promover imaginarios? Y otra vez. Y volvemos a los cuidados. Los cuidados son precisamente una condición, esto es importante, ¿no? Es una condición previa. Es una condición para que el museo pueda convertirse para más personas en un espacio crítico. Porque a diferencia de lo que nos enseñó la estructuración del saber patriarcal, el conocimiento no se da exclusivamente desde la distancia crítica, sino que es el afecto el que desencadena el pensamiento en la mayoría de las ocasiones. Era aquello que hablábamos también del salir del eje, ¿no? Yo creo que lo del espacio crítico es fundamental. También uno no puede ser crítico si no reconoce su propia vulnerabilidad, ¿no? O sea, reconocer el espacio crítico no desde criticar, sino desde repensar. O sea, como que si hubiera un show aquí esta mañana, seguramente era así. O sea, como que no estamos, hay también un trabajo que hay que hacer, que tenemos que hacer, como para poner en valor y para darle la importancia a los espacios críticos. Pero que incluso un propio show puede ser un espacio crítico, pero muchas veces hay que visibilizar a lo mejor sus propias contradicciones para que la gente las pueda ver y las pueda analizar. Muchas veces tendemos a ocultar las contradicciones. Por ejemplo, a mí eso me resulta muy curioso ahora cuando estamos todos con mascarillas y estamos viendo espectáculos donde se ha roto absolutamente el antiguo espacio de significación y hacemos como que no sucede. Hay algo ahí como de esto que está pasando. Bueno, es la asunción de las convenciones, ¿no? Claro, Así. no está pasando. Y es muy raro. Entonces, estamos siendo críticos, entramos en la crítica del pensamiento y tal, porque asumimos la convención y punto, pero no la cuestionamos. Es como la norma. Cuestionamos la norma, entendemos la norma, tenemos pensamiento crítico, luego, con eso no quiero decir desobediencia, pero... Sí, bueno, en realidad, claro. Pero, o sea, ¿no? Pero bueno, que la conciencia crítica es lo que nos hace pensar y no asumir sin más. Sí.
estoy un poco pesada con esto, pero bueno, volviendo a esta idea de la inclinación, que es lo que dice Adriana Cabarero, ¿no? Que ella lo ejemplifica también con la figura de la madre y el niño, ¿no? De esa interdependencia. A fuerza hay una distancia crítica, ¿no? Ahí. Entonces, ¿cómo aceptar esa vulnerabilidad en realidad y esa interdependencia? Lo que está posibilitando es un espacio de crítica. No estamos hablando, la cosa de hablarse entre iguales, no sé si existe alguna vez o no, ¿no? Yo no sé. Pero es muy complicado ya desde, o sea, quiero decir, el dispositivo de representación donde no se te permite, o sea, lo de generar un espacio de pensamiento crítico, aprender a pensar. Es que es difícil ya porque desde la educación no nos enseñan mucho a pensar, sino que ya el espacio de la escuela es un espacio de representación, uno llega, te suelta, te dice, este es tu conocimiento, y así hasta el té. Quiero decir que ya está muy instaurado. Claro. Pensar, que te enseñen a pensar, es difícil. ¿Dónde lo encuentras? Pues eso, Buscar las ¿no? preguntas, no a asumir la información. Entonces, lo del show también, a veces es verdad que es un espacio de crítica, pero ya muchas veces está un poco blindado porque todo sucede y no hay una interrelación como, por ejemplo, ahora, es lo que digo, ¿no? O sea, lo que decía Vicente, ¿quién ha venido aquí esta mañana? No era un show. Es verdad que un show también puede ser un espacio de pensamiento, pero todo se da, tal, y luego si eso ya hablamos, el otro se va, a ver quién se queda, ¿sabes? Bueno, a ver, sí, claro. No, pero hay algo en la suma de elementos, en la suma de pequeños elementos que van conformando determinadas cosas que favorece o no el pensamiento crítico, yo creo, o sea, el posicionamiento crítico. A ver, sí, yo creo que partimos, creo que estamos más o menos de acuerdo, que tanto el museo como el teatro son espacios de neutralización del pensamiento crítico. Eso no significa que no podamos repensar los museos y los teatros, ¿no? Y Claro, cómo que el objetivo hacer debe ser que puedan repensar ocurrir, claro. Para repensar para que sean espacios de pensamiento crítico, que ahora no lo son, ¿no? Ese es por el ejemplo, gran tema, ¿no? Por ejemplo, o sea, simplemente las tarimas, ¿no? De decir, si todos los que estamos aquí estamos arriba, eso significa que nuestra información es más valiosa, o sea, que nuestro pensamiento es más valioso que el pensamiento de los de abajo, ¿no? El hecho de poder simplemente modificar ese espacio, ¿no? Sí, totalmente. La arquitectura, lo que hablaba. Claro, sí. Sí, los espacios generan relaciones, permiten unas y otras no, ¿no? Pero bueno, también cómo romperlos, claro. Correcto. Un encuentro con otras personas, un encuentro que también entendamos que hay un rever, que para mí es importante. Es decir, yo vengo aquí, me encantaría venir con 10 personas, que no puedo ni quiero controlar sus vidas, pero, ¿sabes? Hay una entrada que también, o sea, esa dirección hacia adentro de venir aquí también tiene un impulso hacia afuera. Claro, y a sí. veces no lo visible, es muy invisible y creo que hay que darle un valor a veces. Sí, cuando hablamos de la permeabilidad de las instituciones, no solo es de este espacio, también efectivamente es de la figura institución, artista o gestor o público, ¿no? Que también ha de ser permeable, si no. Es cuidar también esto que está pasando aquí. Cuidarlo es mantenerlo vivo, mantenerlo... Claro, que haya un cuidado en ese ecosistema, que se interrelaciona y que se va nutriendo unos a otros, ¿no? Bueno, esta es otra. Ya estamos acabando, ¿eh? Para salir a hacer un café y luego a cambiar la disposición de los cuerpos. El 15 de 15, el pleno al 15, que cuando le preguntamos a Pablo, bueno, y Pablo, ¿por dónde empezamos el cambio? Dice, bueno, antes de empezar el cambio, mejor hagamos un buen diagnóstico de qué es lo que nos está pasando, ¿no? Antes de empezar a cambiar. Y hablábamos eso de cómo accionamos un nuevo mundo desde praxis y medios pensados para un mundo pasado. Y hablábamos de la necesidad de la trampa, ¿no? Claro, la necesidad de buscar la grieta, la necesidad de buscar
la pequeña trampa para en esa praxis y medios obsoletos o pasados que están respondiendo a un modelo que ya no es, poder colar lo nuevo hasta que tengamos un marco nuevo que responda a lo que queremos hacer o a ese porvenir. Yo creo que la última la tenemos que poner porque es interesante hablarla. La institución está en nuestro interior y de nosotras mismas no podemos salir. Chuchu. Pero hay que intentarlo, ¿no? Así que... Bueno, hacemos una pequeña pausa y luego... Sí. Vamos a hacer una pequeña pausa ahora que son las 12:15. ¿No? Tomamos un café y a las 12:30, si queréis, volvemos a entrar y proponemos